Hola a todos y sean bienvenidos a esta serie de videos en donde hablaremos acerca de las bases de la vida, desde el átomo hasta la conformación de las moléculas más importantes para la vida, como lo son carbohidratos, lípidos y proteínas. El día de hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los enlaces químicos. Como todos sabemos, la materia está compuesta por una combinación de elementos y que la partícula más pequeña de estos elementos es el átomo, el cual es la unidad más pequeña de la materia que puede intervenir en una combinación química. El átomo está formado por partículas subatómicas. Como podemos observar, un átomo consiste en un núcleo rodeado de una nube electrónica. En el núcleo del átomo se encuentran los protones y los neutrones. Los protones son partículas subatómicas de carga positiva, mientras que los neutrones son partículas subatómicas de carga neutra, es decir, no poseen carga, pero contribuyen a la estabilidad estructural del núcleo del átomo. Por otro lado, en estas nubes electrónicas denominadas orbitales se encuentran los electrones, los cuales son partículas subatómicas que presentan una carga negativa. Algo muy importante y a tener en cuenta es que la carga eléctrica de un protón es exactamente igual y opuesta a la carga de un electrón. Así el átomo es eléctricamente neutro debido a que el número de electrones con carga negativa que se encuentra alrededor del núcleo es igual al número de protones con carga positiva que se encuentran en el núcleo. La manera como reacciona químicamente un átomo está determinada por el número y la distribución de sus electrones. En primer lugar, como acabamos de ver, los electrones están ubicados en los orbitales alrededor del núcleo, y el número de orbitales depende del tipo de elemento, pero en general en los orbitales internos se ubican los electrones core, en los cuales casi nunca ocurren cambios, mientras que en la capa u orbital más externa, conocida como capa de valencia, están los electrones de valencia. En esta capa es donde se forman los enlaces químicos. El número máximo de electrones que se pueden alojar en la capa de valencia es de 8. Esto es conocido como la ley del octeto. Esto es importante ya que dependiendo del número de electrones en la capa de valencia se definirá las reacciones químicas que puede tener un átomo. Los átomos que poseen 8 electrones en su capa de valencia, como los gases nobles, ya están completos y no requieren interactuar con ningún otro átomo para estar estables. Sin embargo, la mayoría de los átomos de los elementos poseen en su última capa de valencia menos de 8 electrones, es decir, que se encuentran incompletos y necesitan buscar la estabilidad completando 8 electrones en su capa de valencia. Esto lo consiguen cediendo, ganando o compartiendo electrones de la capa de valencia con otros átomos, formando así enlaces entre ellos. Y existen dos tipos principales de enlaces químicos, el enlace iónico y el enlace covalente. En el enlace iónico hay una transferencia de electrones, es decir, que existe un átomo que regala su electrón y otro que lo recibe. En este ejemplo, en la formación de la molécula de NaCl, que es la sal de mesa utilizada normalmente en la cocina, existe una transferencia de electrones de parte del sodio hacia el cloro. Es decir, que el sodio está perdiendo un electrón, por lo cual va a quedar con una carga positiva. Los átomos cargados positivos se les conocen como cationes. Y el cloro, por el contrario, quien recibe el electrón, es decir, esa carga negativa, va a quedar cargado negativamente, -1, por lo cual va a recibir el nombre de anión. Un dato muy importante a tener en cuenta en la formación de los enlaces iónicos es que se da entre elementos metales y no metales. En este caso, el sodio es metal y el cloro es un no metal. El enlace de tipo covalente es otra forma en la cual los átomos pueden completar su nivel de energía exterior. Lo hacen compartiendo electrones entre átomos no metales. En un enlace de este tipo, cada electrón compartido pasa parte de su tiempo alrededor de un núcleo y el resto del tiempo alrededor del otro núcleo. Así, al compartir los electrones, ambos completan su nivel de energía exterior. En este ejemplo, dos átomos de hidrógeno forman enlaces covalentes con un átomo de oxígeno, quedando así el oxígeno con 8 electrones en su capa de valencia, es decir, estable, y cada hidrógeno con 2 electrones en su capa de valencia. Cabe resaltar que el hidrógeno es un átomo especial que queda estable con 2 electrones en su capa de valencia. Hay dos tipos principales de enlaces covalentes, polar y no polar. En un enlace covalente polar, los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos. Esto quiere decir que los electrones van a estar rodando en el núcleo de un átomo más tiempo que del otro átomo. En la molécula de agua, el enlace que une el oxígeno con cada hidrógeno es un enlace polar,
ya que el oxígeno es un átomo mucho más electronegativo que el hidrógeno, y siempre que un elemento sea significativamente más electronegativo que otro, el enlace entre ellos será polar. La electronegatividad es la fuerza o el poder de un átomo de atraer a los electrones hacia sí mismo, y los átomos en la tabla periódica de los elementos, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De esta forma, los elementos de fuerte electronegatividad están en la esquina superior derecha de la tabla, o sea, los más cercanos al flúor. Los enlaces covalentes no polares se forman entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa. Por ejemplo, el oxígeno molecular es un enlace de tipo no polar porque los electrones se comparten equitativamente entre los dos átomos de oxígeno. Por otro lado, dependiendo del número de electrones que compartan los átomos, se pueden formar enlaces simples compartiendo un par de electrones, enlaces dobles compartiendo dos pares de electrones y enlaces triples compartiendo tres pares de electrones. Para finalizar, suscríbete y dale like. Y deja en tus comentarios qué molécula puedes formar con estos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. No importa que no los uses todos.